Soy Humberto Díaz Casanueva, poeta chileno. Hubo una especie así de golpe de Estado en Chile. Yo era estudiante y era cabeza de generación a veces, y entonces tuve que salir de Chile y me fui al Uruguay. En Uruguay estuve 3 años estudiando con el filósofo Carlos Vaz Ferreira. Me gané la vida como oficial de zapatería. Había un zapatero anarquista, porque Montevideo era un foco de anarquismo en aquel tiempo, igual que Buenos Aires. Había un zapatero anarquista chileno que me dio trabajo. Era un zapatero muy fino, hacía zapatos para damas, y mi función era colocarle los tacos. Luego mi gran amiga, la poetisa Juana de Ibarburu, me consiguió un empleo en el hipódromo de Maroñas. Pero en Uruguay me atrajo mucho la personalidad de algunos grandes poetas como Emilio Oribe, en quienes tanto la emoción como el pensamiento estaban juntos. Sumirse vertiginosamente en uno mismo, pero a la vez conservando la lucidez. Eso me sirvió mucho a mí en la vida. Y entonces escribí este libro, Vigilia por dentro. Su mismo título significa que uno está horadándose, despierto, pero por dentro, ¿no? Emilio Oribe me subyugaba con su personalidad, pero nuestras mentes eran distintas y nuestros cauces también, ¿no? O sea, él adoraba a Paul Valéry, poeta racional, como Guillén, por ejemplo, en España, y yo adoraba a los surrealistas, joven, violento, como yo era en aquel tiempo. Naturalmente rompía contra todo. Y yo tomaba entonces el lado irracional, él tomaba el lado racional. Y así fue como nació, se puede decir, la poesía que yo he hecho. Yo puedo decir que en Uruguay descubrí la filosofía, y creo que el primer libro que yo leí de filosofía es El origen de la tragedia de Federico Nietzsche, con sus conceptos sobre lo apolíneo y lo dionisíaco, que más tarde impregnaron, digamos, definitivamente mi vida. Por supuesto, mi amigo, mi maestro Oribe, inclinado a lo apolíneo, y yo, fundamentalmente caído y revuelto en ese hervidero que se llama lo dionisíaco. Ahí escribí Vigilia por dentro, y ya el mismo título, Vigilia por dentro, significa un hombre que deja un poco de mirar al mundo y comienza entonces a sumirse en sus antros interiores, a ensimismarse. Aquí comienzo yo en mi poesía a descubrir, o se comienzan a grabar como huellas digitales tremendas, esos grandes mitos que me han acompañado en el curso y transcurso de mi poesía, como por ejemplo la sombra, el otro, etcétera, etcétera, el espejo, Dionisio, en fin, una cantidad enorme de arquetipos. Yo en Berlín asistí a la quema de libros. Consistió en amontonar libros en diversas esquinas de la ciudad. ¿De quiénes eran estos libros? Principalmente de autores judíos, como Freud, por ejemplo.
como Adler, su discípulo. Jung no, porque no era judío, a él no lo quemaron. Estoy hablando del psicoanálisis en general. En materia de literatura quemaron a Thomas Mann, quemaron a Hofer, quemaron a Feuchtwanger, a una cantidad enorme de novelistas por considerar que ellos eran enemigos de la guerra, que eran pacifistas. Y en aquel tiempo era tan condenable el racismo judío como el pacifismo. Ellos trataban de educar a la juventud nazi para la guerra, para la violencia, y no querían en ningún momento que los niños alemanes leyeran a autores especialmente de otras razas y de otras nacionalidades. Se agruparon en torno a hogueras jóvenes que danzaban como danzaban los primitivos en torno a una hoguera, con la diferencia de que los primitivos invocaban tal vez a algún dios, pero estos estaban invocando al demonio. Estudié, y tengo el privilegio de decirlo, con Martin Heidegger. Especialmente seguí cursos con él sobre poesía, la poesía de Hölderlin, la poesía de Track, la poesía de Rilke. Indiscutiblemente que él tiene una fuerte influencia, no digo sobre mi poesía, sino que sobre mi formación filosófica, mi actitud ante los misterios de la vida y de la muerte especialmente. Luego, una gran influencia tuvo en mí el aproximarme muy estrechamente a los grandes románticos alemanes del siglo pasado y especialmente a los poetas expresionistas que tuvieron también que huir de Alemania nazi. Toda mi poesía está traspasada por esa obsesión de una sombra que me sigue, de una sombra con la cual yo tropiezo. Cuando estuve en Canadá, en ese invierno terrible canadiense, blanco, con sus noches blancas, pero en que uno sale y siente como una especie de amenaza del cosmos en general, con ese frío horrible, me llegó un telegrama anunciando la muerte de mi madre. Entonces escribí yo algo, un poema que es el más asequible, podría decirse, dentro de la poesía confusa y extravagante que yo pueda hacer, que es Requiem, y que ha tenido 5 o 6 ediciones. Como un centinela helado pregunto, ¿quién se esconde en el tiempo y me mira? Algo pasa temblando, algo estremece el follaje de la noche, el sueño errante afina mis sentidos, el oído mortal escucha el quejido del perro de los campos. Mirad al que empuja el árbol sahumado y se fatiga y derrama blancos cabellos, parece vivo, pero no responde nadie sino mi corazón que tiran reciamente con una larga soga. Nadie sino el musgo que sigue creciendo y cubre las puertas. Tal vez las almas desprendidas anden en busca de moradas nuevas, pero no hay nadie visible sino la noche que a menudo entra en el hombre y echa los sellos. Oh presentimiento como de animal que apuntan, terrible punzada que me hace ver, como en el ciego lo que está dentro alumbra lo distante, lo cercano y lo distante júntanse coléricos. Allá muy lejos, en el país de la montaña devoradora, veo unas lloronas de cabelleras trenzadas que escriben en las altas torres
me son familiares y amorosas, y parece que dijeran: unamos la sangre aciaga. ¿Hacia dónde caen los ramilletes? ¿Por qué componen los atavíos de los difuntos? ¿Quién enturbia las campanas como si alguien durmiera demasiado? Aquí me hallo tan solo, las manos terriblemente juntas, como culebras asidas, y todo se agranda en torno mío. ¿Acaso he de huir, tomar la lancha que avanza como el sueño sobre las negras aguas? No es tiempo de huir, sino de leer los signos. A mí el poema que me marca es realmente el Requiem, que es un poema de una indagación en lo que yo me llamaría una especie casi de metafísica del dolor y de la pérdida, en un cosmos y en un universo sin Dios. Entonces es una búsqueda del individuo en pos de su propia humanidad y de recuperar esa humanidad que se ha perdido en el dolor, que me parece absolutamente conmovedor, extraordinario. Es un gran poema. Mire, yo lo conocí cuando él volvió, lo conocí personalmente. Incluso nos escribimos un poco antes, porque él estaba muy expectante también con su regreso, era lo que era absolutamente lógico. Y por eso nos escribimos antes, ¿te fijas? Entonces, fue algo bastante inolvidable y también en cierto sentido un poco duro, porque yo no hallaba cómo decirle, pero explicarle de que el país al que él volvía era radicalmente distinto al país al que él había dejado. Era un país donde la cultura tuvo una fuerza enorme, pero se hizo absolutamente contra todo, o sea, contra todo lo establecido, contra la dictadura. Entonces, que se iba a encontrar con un país indiferente, con un país frío, con un país muy adolorido, y que probablemente eso le iba a sorprender. Entonces creo que hubo algo de eso, ¿cierto? Creo que el regreso para Humberto Díaz, gran poeta chileno, fue duro. Recuerdo fundamentalmente que si habían dos miradas que podían ser absolutamente, diametralmente distintas. Era la mirada de la antipoesía, encarnada por Nicanor Parra, y la mirada de Humberto Díaz Casanueva, ¿te fijas? La poesía de las profundidades del ser, ¿te fijas? Frente a una obra que era absolutamente, antipoética, o sea, el coloquialismo total, la experiencia diaria, lo común. Entonces eran dos cosas, y la poesía chilena, lo que se escribía, estuvo por muchos años absolutamente dominado por la antipoesía. Entonces confinó a la oscuridad a otras poesías de la trascendencia, por así decirlo, como fundamentalmente es sobre todo la poesía de Humberto Díaz Casanueva. La obra de Humberto Díaz Casanueva volvió a ocupar un lugar con mucha fuerza, sobre todo rescatado por poetas más jóvenes. Era un tipo cultísimo, pero cultísimo de avanzada. O sea, era alguien que estaba muy al tanto y era muy receptivo respecto a las vanguardias artísticas, cosa que en Chile era absolutamente inusual. Entonces fue muy rápidamente, captó exactamente lo que se hacía en ese momento. Teníamos un colectivo de acciones de arte, hacíamos acciones de arte, poesías, obras que ocupaban nuestro soporte, que no era solamente el papel, y como tengo, en un contexto político feroz. Entonces fue de una enorme receptividad, de una enorme generosidad. Se le suele emparentar con Rosamel del Valle, que era su gran amigo, o con Gómez Correa. Yo siento que son radicalmente distintos. Que Rosamel del Valle es una poesía fundamentalmente la imagen, mucho más afín a la poesía surrealista, que el mismo Rosamel es
es un gran surrealista propio, o sea que no le debe nada al surrealismo francés, o sea, pero mucho más cercano al surrealismo, al juego de imágenes, a lo lúdico. La poesía de Humberto Díaz Casanova es la gran poesía metafísica que se construyó en Chile. Es una experiencia mucho más cercana a Rilke, por así decirlo, que a la moda francesa de los años 30, 40. Es el gran poeta metafísico de la poesía latinoamericana. Era un tipo fascinante, inteligentísimo, culto, con una gran presencia. En lo personal era un tipo fascinante, absolutamente fascinante, acogedor, alguien que escucha, te fijas, o sea, que no está permanentemente hablando en primera persona, cosa que es un vicio bastante común entre quienes se dedican a estos menesteres. Te fijas, un tipo que era capaz de escuchar, que entendía muy rápidamente, que tenía una enorme cultura, un enorme mundo. Yo era un muchacho de liceo cuando conocí por primera vez a Pablo Neruda, cabeza de la generación, sin duda alguna, y ya tenía una trayectoria súbita, brillante, y era aclamado en todas partes. Un adolescente muy flaco, muy pobre, que estudiaba francés en el Instituto Pedagógico. A Huidobro no lo conocí en aquella época, sino que más tarde, pero fui muy amigo de él, naturalmente, y entre ambos había una gran enemistad, celo, como es natural dentro de una generación, y ambas personalidades eran muy diferentes. El aventurero de Saba es un libro que yo escribí a los 17 años y lo encuentro en cierto sentido profético. Primero porque mi vida ha sido una aventura física. He recorrido tantos países durante más de 50 años. Y segundo, ha sido una aventura íntima en los intramuros de mi conciencia y debajo de mi conciencia. Se cumplió más tarde en Ginebra, cuando llegué sorpresivamente a mi casa y encuentro a mi hija, que acababa de cumplir 12 años, bailando sola ante un espejo. Yo suspendí hasta la respiración, no me vio y contemplé algo emocionante, el despertar de una niña a través de la danza. Entonces escribí un libro sobre la danza, uno de los motivos fundamentales es la danza, el nacimiento, etc. El libro se llama La hija vertiginosa. Cada niño es un poeta, porque el niño, en primer lugar, la poesía es juego de palabras, la poesía es canto, la poesía es salto. Me acuerdo, por ejemplo, ver a un grupo de niños en fila india, así, van tomados de la mano como trenes, vagones de un ferrocarril, y entonces llegan y dicen uno, atravesemos el túnel, y entonces se imaginan un túnel y cierran los ojos. Claro, el túnel es oscuro y se imagina que están atravesando el túnel. Abren los ojos y se deslumbran ante la luz. ¿Es poesía eso o no es poesía? Yo estaba en Argelia cuando me llega un telegrama diciendo que Rosamel del Valle se había muerto. Constituíamos con Rosamel una especie de yunta poética. Éramos muy amigos y nos sentíamos un poco alejados de los cenáculos o de las grandes figuras literarias. Rosamel, tu carta, tu postrera carta me llega latiendo dentro de tu muerte.
Es tan triste retener tu mano ya negada. Me llega la luz de un sol ciego, rodando en el fondo de todos nosotros. El único libro tal vez que tiene poemas de una página, 2 páginas, es Vigilia por Dentro. Casi todos los demás poemas están divididos en secciones, pero están orientados hacia un mismo arquetipo, podríamos llamarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en Requiem es la madre, es una elegía a la madre, pero es también la presencia de las madres del ser. El hombre se siente atraído por potencias oscuras de la tierra, ¿no? Que lo atraen, pero que también a la vez lo libertan, en el sentido así, por ejemplo, de una resurrección. Es la madre, en lo cual también está la mujer, ¿no? Sí. Luego, el blasfemo coronado es ya la insurrección del hombre, es decir, es fundamentalmente un poema antropológico, en el cual yo exalto hasta donde pueda mi intuición darme el camino, exalto las posibilidades junto con las negatividades, exalto lo que el hombre puede ser capaz de crear, como también señalo los elementos destructivos que ese hombre tiene. El blasfemo coronado, como su propio nombre lo indica, es tal vez el desafío al Dios, sin negar al Dios. No me refiero al Dios de una religión determinada, sino a un ser tal vez que puede existir, que a lo mejor existe y que nosotros le damos una figura antropomórfica, pero que es una fuerza enorme, indiscutiblemente, que concede y otorga y orienta la vida, ya sea hacia una fatalidad o hacia su realización plena. Pero el blasfemo es esta tremenda congestión de símbolos, de palabras, es una batalla contra el idioma. Y creo que hay alguna razón para considerarlo tal vez el mayor esfuerzo que haya hecho yo. Es un hervidero en el cual casi no me quise meter, que las palabras y las imágenes surgieran por sí solas. Ahora tal vez lo considere yo un poco barroquista. Está escrito en versículos, como Requiem más adelante, ¿no? Y creo que en aquello tiene un poco la influencia de los grandes libros sagrados, ¿no? Como la Biblia, el Corán o los libros de la India. Los libros, para mí, que sedimentan más aquel afán que tuve durante la mayor parte de mi vida, o sea, expresar en forma de símbolos y de visiones todo lo que atormenta el corazón del hombre en una época tan terrible como la nuestra, ¿no? Son, por ejemplo, la estatua de sal. En el momento en que uno se sienta a escribir, se agolpan en la cabeza imágenes, seres, visiones, situaciones, y uno no haya cómo transcribir con la escritura todo aquello. Pero es que no se trata solamente de que le falta a uno tiempo, o tal vez con las nuevas máquinas de la moderna tecnología podamos entonces captar un poco más lo que significa el cerebro en combustión. No se trata de eso, se trata de que la escritura es una función indispensable en el cual existe el rigor y la necesidad de darle ordenamiento y lucidez a todo aquello que va surgiendo, porque de otra manera caeríamos entonces en los programas estéticos del surrealismo, o sea, la escritura automática. Yo jamás he hecho escritura automática. No creo aún incluso en Breton y Supol escribiendo el libro La escritura automática. Yo no puedo creer que ellos se han abandonado como sonámbulos o como drogados al acto de escribir. Yo creo que ellos en alguna forma mentalmente han corregido, han buscado, han seleccionado un adjetivo, una vocal, etcétera, ¿no? Ese proceso que es realmente el misterio poético
y que ahora se trata de establecer desde diversos ángulos, el verdadero poeta lo sufre. El acto de crear poesía es un sufrimiento, pero un gozoso sufrimiento, como podría decir San Juan de la Cruz, ¿no? El blasfemo coronado, fundamentalmente, la estatua de sal, y luego el Requiem, y es curioso que acabo de dar 3 nombres que en cierto sentido tienen una relación religiosa, ¿no? Los penitenciales, ¿no? Que me parece ya un libro decantado en el cual toda aquella verbosidad y todo aquel afán metafórico se aquietan para tratar de dar líneas, versos como líneas puras, como filamentos. El hierro y el hilo ya es un libro, podríamos decir, aparte de estos poemas, no digo grandes poemas metafísicos, sino largos poemas metafísicos míos. En el hierro y el hilo ya hay la proximidad total y incandescente de la realidad inmediata y de las tragedias de la realidad inmediata de que es víctima el hombre de nuestro tiempo. Me voy, como dice Unamuno, al hombre de carne y hueso, ese hombre cotidiano que sufre todos los embates de la vida y que goza al mismo tiempo también, lleno de alegría por muchas razones. Y sobre todo, este libro lo escribí en Nueva York, y entonces para un hispanoamericano, un chileno que viva durante tantos años en el corazón de Manhattan, alguna influencia tiene que tener sobre uno la multitud solitaria, como alguien ha dicho, que corre por las calles de Nueva York. ¿Corre tras qué? Es lo que Musil llama el hombre sin cualidades, la alienación del hombre. Y esto también es contemporáneo de sucesos por los cuales atravesó mi propio país, los países diversos países de la América Latina, la guerra de Vietnam. Yo estuve de embajador en Argel, en que vi montañas consumidas por lo que arrojaban los franceses, el Nepal, y etcétera, ¿no? Una cantidad enorme de tragedias que van ocurriendo en diversas partes del mundo. Yo durante varios años soy miembro de una misión de Naciones Unidas que estudia la discriminación racial en África del Sur, y por ello tengo la obligación cada 2 años de visitar diversos países de África, y ahí entonces yo constato el hambre, la miseria, la esclavitud, el odio contra los negros. Todo aquello ha tenido una gran influencia sobre mí. Yo me encontraba en un país africano llamado Tanzania, entre tribus que son las creadoras del llamado arte Makonde, un arte que consiste en esculpir estatuillas en ébano que simulan gesticulaciones horripilantes, pesadillas tremendas, que surgen del subconsciente, aplastados por aquella naturaleza implacable y además por el hambre y por la miseria. Me dieron a mí una cabaña para que yo pasara algunas noches ahí con ellos, y durante el día los veía trabajar. Iba solo a mi cabaña cuando de repente veo que hay una serpiente, y incluso la serpiente me mira con ojos muy fríos, y pasó por mi mente aquella idea tan conocida de que una serpiente puede hipnotizar a un hombre o a un animal. Y entonces me llené de un pánico tremendo. En esto estaba cuando por la ventana entró un gran pájaro negro con un gran pico, tomó la serpiente y se la llevó. Al día siguiente yo conté esto que me sucedió en la noche anterior, y entonces me explicaron de que a menudo eso sucedía, de que a ese pájaro lo llamaban Dunga, y me regalaron, todavía conservo, una gran estatuilla de un ser humano, mitad pájaro y mitad hombre.
En México está también el mismo mito, creo que en el escudo figura el águila tomando una serpiente. O sea, algo que viene del cielo, la serpiente es profundamente terrestre y se la lleva, ¿no? Voy a leer un poema titulado La visión del libro Vigilia por dentro. Yacía oscuro, los párpados caídos hacia lo terrible. ¿Acaso en el fin del mundo, con estas dos manos insomnes, entre el viento que me cruzaba con sus restos de cielo? Entonces ninguna idea tuve, en una blancura enorme se perdieron mis sienes como desangradas coronas, y mis huesos resplandecieron como bronces sagrados. Tocaba aquella cima de donde el alba mana suavemente, con mis manos que traslucían un mar en orden mágico. Era el camino más puro y era la luz ya sólida. Por aguas dormidas resbalaba hacia mis orígenes, quebrando mi piel blanca, solo su aceite brillaba. Nacía mi ser matinal, acaso de la tierra o del cielo, que esperaba desde antaño y cuyo paso de sombra apagó mi oído que zumbaba como el nido del viento. Por primera vez fui lúcido, mas sin mi lengua ni sus ecos, sin lágrimas, revelándome nociones y doradas melodías. Solté una paloma y ella cerraba mi sangre en el silencio. Comprendí que la frente se formaba sobre un vasto sueño, como una lenta costra sobre una herida que mana sin cesar. Eso es todo. La noche hacía de mis brazos ramos secretos, y acaso mi espalda ya se cuajaba en su misma sombra. Torné al oscuro, a larva reprimida otra vez en mi frente, y un terror hizo que gozara de mi corazón en claros cantos. Estoy seguro que he tentado las cenizas de mi propia muerte, aquellas que dentro del sueño hacen mi más profundo desvelo. Lo que me llamó la atención mucho fue que, si bien su poesía es tildada siempre de hermética, oscura o elitista incluso, yo creo que su poesía es oscura en el sentido que explora como una sonda. Él dice que es como una sonda su poesía, explora como una sonda las zonas precisamente más oscuras del ser humano, las zonas más recónditas, menos accesibles, las zonas más perversas incluso. Recuerdo exactamente el momento en que me encontré con la obra de Díaz Casanueva. No es el primer momento en que la veía o que veía sus libros, sino el primer momento en que me sentí tocado por la poesía. Venía una reseña en la última página de la revista de los libros, hace, no sé, 10 años o más, y venía una pequeña reseña de Humberto Díaz Casanueva y Anguita. Y en esa reseña salían 4 versos o 3 versos de Requiem, un verso en que más o menos dice que hay una cierva que llena el mundo con su leche lentamente o algo por el estilo. Cómo ronda el corpulento que unta la espada, las órdenes horribles sale a cumplir. De pronto escucho un grito en la noche sagrada, de mi casa lejana
como removidos sus cimientos, viene una luz cegada, una cierva herida se arrastra cojeando, sus pechos brillan como lunas, su leche llena el mundo lentamente. La poesía mía, según yo mismo y los que la han estudiado, tiene sus raíces en el inconsciente. Y en el inconsciente están los sueños, los símbolos, los grandes complejos que uno tiene, porque uno cree que es uno mismo y se legitima a sí mismo. Pero resulta, como dice el gran poeta francés Rimbaud, je suis un autre. Rimbaud dice, yo soy un otro. Hay un otro en nosotros. Y tenemos que escucharlo y desenterrarlo. De repente ese otro se pierde en la noche de la locura y es un otro que nos tuerce la voluntad y nos hace ejecutar actos que no son propios de nosotros mismos. Por eso es que el poeta tiene como gran problema verificar la identidad del ser humano, tratar a través de símbolos y a través de ritmos que vienen, ritmos corporales, respiración, etcétera, etcétera. Neruda caminaba a grandes pasos melódicos, puede decirse. Y se ha estudiado que el largo de los pasos, el ritmo y el tiempo que él empleaba en caminar, en gran parte son las pausas entre verso y verso. Creo que la poesía es un riesgo, porque muchas veces ese hombre que brota puede ser monstruoso. Y entonces nosotros tenemos, en alguna forma, que medicinarnos a nosotros mismos. Y en otro sentido, creo que la poesía despierta en nosotros una voluntad escondida o muerta, que tenemos que reanimar con la belleza poética de los símbolos. Por eso le concedo yo a la poesía, como en otros países, en Francia especialmente, una función de tipo terapéutico. Yo creo que no puede existir una democracia si acaso no está fundada en el respeto a los derechos humanos que están establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y que luego están trasladadas a los pactos. El derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a sentirse libre, el derecho a tener una justicia aceptable, es decir, una cantidad enorme de derechos, el derecho al trabajo, todavía no han sido llevados a la práctica, a pesar de que constituyen una moderna doctrina que debe inspirar a las constituciones de los países latinoamericanos. Están surgiendo nuevas ondas, nuevos intereses, como por ejemplo la ecología. Existen partidos que se llaman partidos verdes en otras partes del mundo. En Chile hay un partido que se llama Humanista Verde, porque en Chile, con la industrialización, siendo un país en el sur de Chile es maravilloso, con sus montañas, con sus lagos, con sus bosques. Eso está siendo arrasado por los madereros que tratan de aprovechar aquello y están privando a los chilenos de sus grandes paisajes inspiradores que los ayudan a vivir. Pero no solamente es eso, el desierto avanza. Yo soy un gran amigo de un amigo espiritual, de un gran filósofo llamado Nietzsche, que ya a fines del siglo XIX decía, el desierto avanza. Para el filósofo, el desierto avanzaba en la tierra
en el mar y en el espíritu del hombre. Ustedes han leído cómo el desierto avanza en el África, cómo nuestro mar está contaminado por los desechos de las grandes industrias que buscan dónde botar la basura y entonces la botan en algún rincón de alguno de nuestros mares, de nuestro gran Pacífico, que se extiende dilatadamente y lo contaminan. La contaminación debería ser un problema tratado en forma internacional con la cooperación de todos los países. Y eso se desprende de la poesía, porque si ustedes hojean cualquier texto de poesía, incluso del siglo pasado, verán que los grandes poetas le han cantado a la naturaleza. Cada poeta es un ecólogo. Con respecto a que mi poesía no es para el sentido común, es verdad en cierto sentido, pero no porque yo no lo quiera. Yo quisiera que un obrero, un campesino, leyera mi poesía, pero para eso es necesario una introducción. La poesía no es solamente así como el trino de un pájaro, que lo puede escuchar cualquiera. Es necesario introducir al niño y al estudiante lentamente a través de la literatura, a través de la música que están aliada a la poesía y de la danza, y darle entonces al niño una educación poética que actualmente no se da. El silencio no es un capítulo de la lingüística, no existe. Existe la pausa, por ejemplo, ¿no? Pero no el silencio. En ese sentido, yo me inspiro fundamentalmente en la filosofía de mi maestro Heidegger, quien ha escudriñado que en el fondo del ser existe un silencio pensante tal vez, y de ese silencio nosotros arrancamos las palabras que pertenecen al silencio. Pero el silencio tiene muchas maneras de expresarse, ¿no? Recuerdo una película en que los actores no hablaron una palabra, se movían, gesticulaban, había una acción, etcétera, todo en silencio, y era profundamente extraordinario. Hay un gran compositor estadounidense llamado John Cage, un gran músico, compositor. Este músico estima que no solamente el sonido, sino que también el ruido debe incorporarse a la música, y que además el silencio es profundamente emotivo. Y entonces hay silencios en las sinfonías de John Cage que duran hasta 3 y 4 minutos. Y la gente se impacienta porque a nosotros nos inquieta un silencio. Aún el silencio de una persona nos inquieta. ¿Qué está diciendo? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué significa esto? Y luego no debemos recordar que alguna vez llegaremos al silencio definitivo, que es la muerte.